Nos hemos dado cuenta, como pastores, esposa y yo nos hemos dado cuenta, que de repente algunos cristianos, algunos creyentes, algunos discípulos, incluso algunos de aquí de la iglesia, pasan por situaciones muy, muy complicadas, muy difíciles, y de repente no pueden experimentar una verdadera libertad. Es decir, una libertad que puedan estar seguros y puedan estar tranquilos de que Dios tiene control de esa situación. Y entonces nos desesperamos mucho porque nos duele, nos lastima, nos hace daño, causa alguna pérdida, en fin, las situaciones, estoy hablando de las situaciones. A veces esas situaciones son provocadas por personas y entonces nos vemos tan afectados por lo que nos pasa que nos atrapamos en una condición espiritual, nos sentimos detenidos, no tenemos ni el ánimo, ni el carácter, ni el rostro podría reflejar, libertad. Es decir, se nos ve en el rostro la aflicción, la fatiga, la angustia, se nota. Y no digo que tengamos que aparentar, no estoy hablando que hay que aparentar que estamos bien para que el pastor no esté pensando que estoy mal. No me refiero a eso. Me refiero es que a veces es tan grave lo que vivimos, es tan difícil lo que vivimos. Yo no podría decir, ay, eso es fácil, hermano, no sufra. Ay, hermano, ese es sencillo, ¿para qué le hace el drama? No, yo no podría decir eso porque cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta y también tiene una capacidad distinta para enfrentar las situaciones que vivimos. Es decir, yo no puedo decir que lo que le pasa a Saúl no es tan grave, porque a lo mejor para Saúl es gravísimo, o compararlo con Alfonso y decir, no, lo de Alfonso no es tan grave como lo de Saúl. No podemos hacer esa comparación. Cada uno de nosotros vive una circunstancia y cada uno aprecia lo que está viviendo de acuerdo a su condición, a su capacidad espiritual, a su experiencia personal y a sus propios sentimientos. El Señor nos dejó con sentimientos, tenemos sentimientos y son nuestros sentimientos los que nos hacen reaccionar a las diferentes circunstancias para sentirnos tristes, alegres, afligidos, gozosos, en fin, son nuestros sentimientos. Pero a veces es tan grave la opresión que sentimos que no tenemos la facultad ni siquiera de orar. No podemos ni siquiera leer la Biblia, mucho menos venir a la iglesia. Porque nos sentimos tan atrapados en nuestra condición de vida que no tenemos ganas de nada, ni siquiera de ir a trabajar, no tenemos ganas de esforzarnos al día siguiente, queremos pasárnoslas en cama, porque no tenemos la fortaleza. ¿Qué es lo que está pasando en una persona que le sucede algo así o que le está sucediendo algo así? Lo que está pasando es que esa persona está volviéndose esclava o se está sometiendo como esclavo a esa circunstancia. Nos hacemos esclavos de esa circunstancia. El apóstol Pablo lo dice así en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 15, del versículo 15 al 17. Dice, ¿qué pues? Hablando Pablo acaba de hablar en los versículos anteriores, acaba de hablar de la gracia y del perdón del pecado y que ya nosotros ya no estamos sujetos al pecado, pero que también habla el apóstol Pablo en los versículos anteriores que la gracia nos libra del pecado y entonces ya la gracia es la que nos evita a nosotros estar sin pecado. Y entonces Pablo hace una pregunta respecto a ello y dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Estoy en el capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hasta ahí nada más, es Romanos capítulo 6 del 15 al 18. Ahí nada más. Dice el apóstol Pablo, si la gracia nos ayuda,
y nos libra del pecado, entonces podemos pecar deliberadamente, al cabo la gracia nos ayuda. Dice Pablo, no, de ninguna manera, nosotros ya no tendríamos que pecar. Y dice algo que es bien importante en el versículo 16. Dice, ¿no saben que a quienes ustedes obedecen se vuelven esclavos de ello? Esta es la parte que no hemos logrado entender muchos cristianos, porque aunque ya no somos esclavos del pecado, algunos seguimos pecando y entonces le damos otra vez autoridad al pecado para que se enseñoree sobre nosotros. Bendito sea Dios que en esta congregación y en este ministerio les hemos enseñado que ustedes deben ser libres del pecado a través del arrepentimiento, de un cambio de conducta, de apartarse del pecado para acercarse a Dios. Se los hemos enseñado y creo que eso ha tenido un efecto en ustedes para ayudarlos a ser libres. Sin embargo, aunque ya entendemos que no somos esclavos del pecado, de repente nos volvemos esclavos de nuestras emociones y nos volvemos esclavos de nuestras circunstancias. Es decir, lo que nos sucede y lo que nos acontece cada día determina qué tipo de vida vamos a vivir nosotros, qué tipo de vida vamos a llevar. No podemos disfrutar, no podemos ser felices, no podemos estar alegres, no podemos tener sueños y aspiraciones porque nuestras circunstancias nos someten y nos dicen, no, tú no puedes tener éxito. ¿Cómo se te ocurre que vas a tener éxito en la vida? ¿Cómo se te ocurre que vas a vivir feliz? ¿Cómo se te ocurre que vas a tener un matrimonio exitoso? Y nuestras circunstancias nos hacen creer que tenemos que vivir de cierta manera, no porque tengamos que vivir de esa manera, sino porque esas circunstancias o esas emociones nos someten como esclavos. Y entonces nos volvemos esclavos de eso y lo obedecemos. Obedecemos al daño de algo que nos provocó. Una circunstancia, un problema, una necesidad, una enfermedad, y entonces nos volvemos esclavos de eso, y entonces pensamos y decidimos conforme a lo que esa circunstancia nos dice que tenemos que vivir. Si una persona nace pobre y las circunstancias han logrado someter la voluntad de esa persona, ¿qué va a pensar esa persona? Que toda su vida va a ser pobre. ¿Por qué cree que toda su vida va a ser pobre? ¿Acaso eso le enseñan en la escuela? ¿Tú eres pobre y vas a ser pobre toda tu vida? No. La circunstancia lo sometió, lo hizo esclavo. Y entonces al ser esclavo de algo o de alguien, dice el apóstol Pablo, otra vez leo el versículo 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien, no dice al pecado, dice a alguien? Póngale usted no a alguien, a algo. Si te sometes a algo o a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Si yo obedezco a mis circunstancias, y yo obedezco a mi situación, y yo obedezco a mis emociones, ¿de quién soy esclavo? De eso. Y entonces voy a vivir y voy a tener una vida conforme a lo que eso me diga. Si mis emociones me dicen, no tienes por qué estar contento, porque lo que te pasó es para estar triste, porque lo que te pasó es para afligirte, es para deprimirte, es para angustiarte, es para vivir en tristeza, para recurrir a alguna sustancia adictiva, ¿por qué? Porque esa circunstancia me está diciendo que yo lo obedezca. Y cuando yo obedezco a mis circunstancias, me vuelvo esclavo de mis circunstancias. Y si mis emociones me dicen y me someto a mis emociones, entonces voy a ser esclavo de mis emociones. Y aunque yo quiera estar contento, no puedo ni sonreír, no puedo ni apreciar la vida, no puedo ni agradecerle a Dios porque estoy vivo, es más, ya ni quiero vivir. Hablábamos hace 8 días de eso. Necesitamos valorar la vida, pero no podremos ni siquiera valorar la vida cuando estamos sometidos a algo que nos impide valorarla. Algo que nos dice, no, nunca vas a tener éxito. ¿Por qué? Porque no debes de tener éxito. No tienes modo, no tienes herramientas, no tienes manera de ser exitoso. Y entonces le creemos a nuestras circunstancias, nos sometemos a nuestras circunstancias y nos volvemos esclavos de nuestras circunstancias. Y entonces, ¿cómo vamos a vivir?
sometidos, siendo esclavos de aquello a lo que nosotros decidimos obedecer. Es lo que está diciendo Pablo. Al que tú decidas obedecer, ese es el que va a gobernar tu vida. Ese va a ser tu amo, ese va a ser tu Señor. Por eso el mismo apóstol Pablo nos indica que el que ya nos liberó y el que ya nos libertó se llama Jesucristo. ¿Por qué le cuesta trabajo a una persona perdonar? ¿Por qué no podemos perdonar con libertad? Mire que el Señor Jesús nos enseñó en el libro de Mateo capítulo 6, cuando enseña el Padre Nuestro, se acordarán del Padre Nuestro que al final termina diciendo, Mateo capítulo 6, versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se oye bien bonito, ¿no? De hecho, hasta en la iglesia tradicional, la iglesia católica enseña el Padre Nuestro y todos se saben el Padre Nuestro. Y decimos, perdónanos como también perdonamos. ¿Y perdonamos realmente? Y entonces si le decimos a Dios, perdóname de la misma manera que yo perdono, y si yo no perdono, entonces mi Padre que está en los cielos no me perdona. Por eso el Señor Jesús continúa diciendo, versículo 14, ahí en Mateo 6, 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? ¿Por qué nos cuesta trabajo perdonar a alguien que nos hizo daño? Pasarle por alto. Porque nos estamos sometiendo a un sentimiento que nos dice no te dejes. Un sentimiento de venganza, un sentimiento de odio, un sentimiento de reproche, de falta de perdón. Y entonces no perdonamos y nos cuesta trabajo perdonar. Y el Señor dice, perdónanos como nosotros también perdonamos. Pero si nosotros no perdonamos, entonces no podemos perdonar. Y cuesta trabajo perdonar. No tenemos esa libertad de perdonar. Y cuando nos acordamos del daño que nos hicieron, cuando decimos, es que me hizo mucho daño, pastor, si usted supiera todo el daño que me hizo, y entonces empiezo a recordar todo el daño que me hicieron, y entonces cuando yo vuelvo a recordar todo el daño que me hicieron, me estoy volviendo otra vez esclavo de ese sentimiento. Y cuando yo me vuelvo esclavo de ese sentimiento, ¿quién determina cómo debo de vivir? Ese sentimiento. De la manera en como yo me siento, del odio, del resentimiento, de la falta de perdón, de lo que sea que estoy viviendo, de la venganza, del deseo de que sufra esa persona, yo me someto a eso, y cuando me someto a eso, soy esclavo de eso. Y entonces no puedo perdonar, no puedo ser feliz, no puedo sonreír, no puedo amar, no puedo ser generoso, no puedo hacer nada, porque lo que me está gobernando, a lo que yo me sometí voluntariamente, porque dice Pablo, ya ustedes ya no son esclavos del pecado, ya no son esclavos de estas circunstancias, ya no son esclavos de estos sentimientos, ya no son esclavos porque Cristo los ha hecho libres. Entonces, como yo ya era libre, pero voluntariamente me volví a someter a ese sentimiento, me vuelvo esclavo otra vez de ese sentimiento, de esas circunstancias. Y nos cuesta trabajo superar un momento de dolor. ¿Por qué los pleitos en los matrimonios se hacen tan grandes? Porque no podemos perdonar. Un asunto que no es tan grave lo hacemos del tamaño del mundo. ¿Por qué? Porque en ese momento nos sometimos voluntariamente al odio, a la venganza, al resentimiento, a la falta de perdón, a los recuerdos pasados. Es que tú toda la vida, es que tú siempre, es que tú haces esto todo el tiempo, nunca vas a cambiar. Y hacemos cosas y decimos cosas como esas porque nos volvimos a someter a ese sentimiento. El asunto es que no vamos a poder experimentar la libertad, la verdadera libertad, cuando nos volvamos a someter a ese sentimiento. No estoy diciendo que ya no sintamos nada, ojo. No estoy diciendo que seamos de palo y que ya no sintamos nada. No, vamos a sentir. Pero una cosa es sentir
y otra cosa es someterte a ese sentimiento, entregarte a ese sentimiento. Recuerdo hace muchos años, no recuerdo ni cuánto fue, en el 91, 92, por ahí así, 1991, 1992, ya hace muchos años. Yo me acuerdo que había un programa de televisión que se llamaba Los Comediantes, no sé si se acuerdan alguna vez, y salían comediantes a contar chistes. En el primer programa de Los Comediantes salió un comediante que se llama Sergio, no me acuerdo, perdónenme, se me olvidó el nombre, pero sale un comediante haciendo un chiste como si fuera él un vendedor de vinos, y prueba el vino y resulta que es una porquería de vino y él termina bien borracho. Yo me acuerdo, lo tengo bien presente en mi memoria, que estábamos en casa viendo el programa con mi familia, estaba mi mamá, estaban mis hermanas, bueno, una de mis hermanas, las otras no estaban en casa, pero nos sentamos a ver el programa de televisión, y entonces sale el comediante, hace su chiste, y yo recuerdo, así lo tengo bien presente, que yo terminé casi orinándome de risa por el chiste que estaba contando. Me causó tanta gracia y me hizo reír tanto que estábamos sentados en el sillón, yo terminé acostado en el piso riéndome del chiste que estaba contando. Me causó muchísima gracia. Resulta que me lo volví a encontrar en YouTube, el mismo programa, el mismo actor, el mismo chiste, me lo vuelvo a encontrar en YouTube, lo veo y no me hizo reír. Sí, me sacó una sonrisa, me sacó una risa por ahí, pero no me revolqué en el piso. Y entonces yo meditaba y decía, bueno, ¿acaso en aquel entonces era un chamaco que era fácil de engañar? ¿O era muy risueño? ¿O acaso ahora soy más amargado o me he convertido muy religioso, que ya no me causa gracia el chiste que él está contando? La verdad es que es el mismo actor, el mismo chiste. Y a lo mejor uno puede decir, pues que ya se sabía el chiste, pastor. No, habían pasado muchos años. Y cuando algo te causa gracia, te causa gracia. Entonces yo meditaba y le decía, bueno, Señor, ¿qué acaso me he vuelto muy amargado que ya no me causó gracia el chiste, ya no me reí como antes? Y el Señor me hizo entender una cosa. Y me dijo, en aquel entonces, Axa, te entregaste completamente a la risa. Dejaste que la risa tomara el control de tu cuerpo y de tu entendimiento y de tu mente, y tomó el control completamente de ti, y entonces tú te entregaste tanto que perdiste el control de tu propio cuerpo, y por eso terminaste en el piso carcajeándote de algo que sí era chistoso, pero no era para tanto. Eso nos pasa muchas veces, no con los chistes solamente, con la tristeza, con el dolor, con el enojo. ¿Cuántas veces nos enojamos por algo que no era necesario enojarse, que no era para tanto, pero nos enojamos al punto de ponernos violentos, al punto de perder el control, de volvernos agresivos, insultantes, ofensivos? ¿Cómo nos hemos convertido en esas personas que se dejan dominar por un sentimiento, que se dejan dominar por una circunstancia? A veces nos pasa algo grave, no sé, por ejemplo, como a mí en una ocasión, no hace mucho tiempo, me robaron mi batería del carro y me robaron el mismo día, me roban la batería y en el mismo lugar, al mismo tiempo que me sacan la batería del carro, me sacan mi laptop, mi computadora personal. De la cajuela me sacan la computadora y del cofre me sacan la batería. Cuando llego al carro y arranco el carro, no tiene batería, no da, y me enojé.
Y de repente me acuerdo y digo, mi computadora, y corro hacia atrás a la cajuela, abro la cajuela y no estaba el portafolio que tenía en la computadora, y traía una Biblia, y traía mis libretas y mis apuntes, y me dolió tanto que me subí al carro y me puse a llorar. Me puse a llorar. Lloré como chamaco, porque sentí tanta frustración, tanto enojo, que le di rienda suelta a mis emociones. Tardé como unos 10 minutos llorando ahí dentro del carro, llorando porque me sentía tan mal porque me habían robado. Y yo decía, pero Señor, ¿y tus ángeles dónde estaban? Y Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Señor, ¿por qué? Si yo soy tu hijo y soy tu siervo y predico la palabra. Y empecé a reclamarle a Dios porque me estaba gobernando. Ahora me había entregado yo por completo ese sentimiento de enojo y de frustración que provocó ese llanto. Y entonces, hoy lo medito. No les digo que en ese momento reaccioné, no, estaba muy frustrado, me sentía tan mal, porque en la computadora iba el trabajo de mi maestría, iba todas las grabaciones de aquí de la iglesia, iban los trabajos, los manuales que yo tenía de la iglesia, mi trabajo, de mi trabajo secular, ahí iba todo estaba ahí. Y yo decía, para el que se lo robó no le importa, pero para mí eran años de trabajo. Y me sentía muy mal, y me entregué al dolor y al llanto, y lloré, y hasta que reaccioné, le marqué a Ceci por teléfono, y dije, me robaron la batería, me robaron mi computadora. Y me entregué a un sentimiento que me duró varios días. Varios días estuve triste, caminaba así. Ese día mi esposa mandó a mi hijo mayor en el transporte público, y llevó dinero para que yo fuera a comprar. Porque no traía ni dinero ese día. Y fuimos a comprar una batería, ya fui a comprar una batería, ya se la puse, pude arrancar el carro y llegué a casa. Pero fue un sentimiento muy doloroso. Y ahora que lo pienso, le digo que me duró varios días, porque en el trabajo me decían, ¿qué tienes, Axa? Es que me robaron mi batería. Y es que me robaron mi laptop. Y todos me decían, Axa. Como diciendo, pobrecito de ti. Y entonces mi alma se sentía como que, sí, pobrecito de mí. No estaba siendo libre. Después de eso me enfermé. Una enfermedad una gripa que me tiró una semana en cama. Entonces ya llevaba una semana deprimido, llevaba una semana enfermo, ya llevaba 15 días. Y de repente me doy cuenta de lo que está sucediendo y me doy cuenta que me estoy entregando un sentimiento. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que nos sucede algo, que algo nos pasa y nos entregamos por completo a esas circunstancias. Y entonces nos gobierna. Yo no podía pararme aquí y predicar. De hecho, el siguiente domingo que me tocó predicar, prediqué pero sin saber lo que prediqué. De hecho, como no tenía computadora, no lo pude grabar. Y no recuerdo ahora ni siquiera qué fue lo que prediqué. Pero me sentía tan mal por lo que me había pasado que me entregué por completo a ese sentimiento. Le estoy hablando de dos momentos. Uno, hace muchos años, cuando era un adolescente, que me hizo reír algo y que me entregué por completo a la risa, tanto que perdí el control y terminé revolcándome en el piso de risa. Casi me hago pipí de la risa. Y otro momento, ya siendo adulto, ya estando casado, ya teniendo hijos grandes, ya sirviendo como pastor, ya teniendo una vida ministerial, y de repente me sucede algo y me dejo gobernar otra vez por un sentimiento. Aprendí dos lecciones. Una, siempre nos van a pasar cosas. Siempre. Ya lo platicábamos en las semanas pasadas. El Señor Jesús explica y dice ahí en Lucas, que es lo que venimos viendo varios domingos atrás, es imposible que no vengan tropiezos. Es decir, siempre puede pasarnos algo bueno o algo malo, algo muy agradable o algo muy desagradable. Siempre estamos expuestos a que algo nos pase.
Bendito sea Dios y oramos para que lo que nos pase sean cosas buenas. Pero la segunda lección que aprendí es que siempre que te sucede algo, la reacción que tienes a lo que te sucede es lo que hace la diferencia. Varios años después de que me robaron la laptop, 1 año, 2 años más o menos, me volvieron a robar la laptop de la misma manera y me volvieron a robar la batería de la misma manera y en el mismo lugar. Y la segunda vez ya no lloré, me enojé. Pero el enojo nada más le permití que me durara un día. Para la noche, que ya iba a irme a dormir, oré a Dios y perdoné al ladrón. Dije, Señor, yo perdono a ese hombre o a esa mujer, quien sea que haya robado mi computadora, lo perdono. No me debe nada. Asunto arreglado. Ni enfermedad, ni depresión, ni tristeza me sucedió el resto de la semana. Lo superé. Porque no dejé que me afectara. La última vez que me robaron la batería fue aquí afuera. Porque mi carro es fácil de abrir, porque se le puede abrir fácil la cajuela, el cofre, donde va el motor. Y me volvieron, y fue aquí, afuera de la iglesia. Salimos y lo arrancamos y no arrancó. Y entonces lo que hicimos fue orar, le dimos gracias a Dios de que estábamos bien, fui a comprar otra batería, y después de eso lo que hice fue ponerle una cadena a mi carro. Dije, ya aprendí. El diablo no me va a volver a agarrar por aquí. No me va a hacer enojar, no me va a sacar de mis casillas, no le voy a dar lugar para que se enseñoree de mí y esté provocando sentimientos o emociones en mi corazón que me perjudiquen. Mucha gente se enferma. ¿Han oído de aquellos que se enferman por algún sentimiento? ¿Han oído de aquellos que se deprimen por alguna circunstancia? Es someterte a ello. El Señor no quiere que nos sometamos a ello. Pero nos cuesta trabajo hacerlo porque nos dejamos gobernar. Nos cuesta trabajo perdonar porque no entendemos que si perdonamos somos libres. Mientras yo no perdone, soy esclavo. Me estoy sometiendo a ese sentimiento de odio, de rencor, de venganza, de esperar que al otro le vaya mal por lo que me hizo. Y entonces no somos libres. El mismo Señor Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cierto o no? ¿Dijo esto el Señor? Dice en Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículos 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Otra vez, Juan 8, 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué alguien se vuelve esclavo del pecado? Porque practica el pecado. ¿Por qué una persona se vuelve enojona? Porque se deja someter por el enojo. ¿Por qué una persona se vuelve celosa? Porque se deja gobernar por los celos. ¿Por qué una persona es lujuriosa? Porque se deja gobernar por la lujuria. ¿Por qué una persona odia a otra persona? Porque se deja gobernar por el odio. ¿Por qué una persona es grosera, mal hablada, ofensiva con sus palabras? Porque se deja gobernar por ello. Es lo que acaba de decir el Señor Jesús. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica una cosa, se vuelve esclavo de ello. ¿Nosotros por qué dejamos de pecar? ¿Porque nos volvimos religiosos? No, porque no queremos ser más esclavos del pecado. Porque no queremos que el pecado gobierne nuestras vidas. Queremos que el Señor gobierne nuestras vidas. Y por eso hacemos lo que el Señor nos dice. Y luego el Señor Jesús dice, el versículo 35,
El que es esclavo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y luego en el 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Nosotros no somos esclavos de la carne, de nuestras circunstancias, de nuestras emociones. Nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos permanecemos junto con nuestro Padre. Amén. No se le olvide eso. Usted es hijo. Y como hijo, usted queda para siempre en la casa de Dios. Ok, pero luego dice, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra vez. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo somos libres del sentimiento de odio, del resentimiento, de la falta de perdón? ¿Cómo somos libres de la depresión, de la tristeza? ¿Cómo somos libres de la enfermedad? Dice el Señor, si el Hijo os libertare, refiriéndose a Él, si el Señor Jesús te libera, eres verdaderamente libre. Pastor, pero yo no soy completamente libre. Todavía me enojo, todavía maldigo, todavía me enfermo, todavía la enfermedad toma ventaja sobre mí, todavía esta enfermedad no se ha querido ir, me siento enojado a veces, me siento deprimido, a veces no puedo resistir la lujuria y ando viendo pornografía. ¿Por qué pasa eso? Porque no somos todavía verdaderamente libres. ¿Y por qué no somos verdaderamente libres? ¿Qué dijo el Señor? Que si nosotros perdonamos, somos perdonados. ¿Por qué no soy todavía verdaderamente libre? Porque hay algo que no quiero soltar. Porque hay algo a lo que me someto todavía. El día que yo deje de someterme a ese sentimiento, a ese pensamiento, a ese deseo, a esa emoción, el día que yo deje de someterme a él, y darle rienda suelta a ese pensamiento y esa idea y a ese sentimiento y a esa circunstancia, el día que yo me resiste y diga, yo no voy a hacer caso a lo que tú me digas. El Señor dice que este es mi destino. La palabra de Dios dice que este es mi propósito. La palabra de Dios dice que yo soy bendecido, que la mano de Dios está conmigo, que Él me sostiene, que Él me protege, que Él me levanta, que Él me da fuerzas en mi debilidad, que Él me hace hijo suyo. El día que yo me resista a eso que trata de gobernarme, en ese momento podré experimentar la verdadera libertad. El Señor quiere libertarte. Él quiere darte la libertad. Pero a quienes les está hablando el Señor, que es aquellos judíos que habían creído en Él, ellos se justificaban a sí mismos diciendo, nosotros no somos esclavos. ¿Sabe qué es lo peor que puede hacer un cristiano que sigue batallando con el pecado, que sigue batallando con el enojo, con el resentimiento, con la falta de perdón? Lo peor que puede hacer un cristiano es decir, pero soy hijo de Dios. A mí ya no me gobierna eso, aunque te gobierne. Yo ya no me enojo. Y todavía hay algunos que son más prudentes y dicen, no, yo ya no me enojo como antes. No te enojas como antes, pero te sigues enojando. Es la misma cosa. Un tigre es tigre no porque tenga más rayas, ¿o sí? El tigre es tigre porque es tigre. Y hay de colores ahora, hay blancos y hay amarillos. Y naranjas, no sé cuántos más haya. Pero es un tigre. Si nosotros nos justificamos a nosotros mismos diciendo, no, yo soy cristiano, ya no me enojo como antes, ya no peco como antes, estoy en el proceso. Si nos seguimos justificando, no vamos a lograr nuestra libertad. El Señor quiere que seamos libres. He visto a mucha gente enojada por lo que le pasó. Hay gente que está triste por lo que le pasó. Hay gente que tiene miedo por lo que le pasó.
A mí me gusta mucho nadar, meterme al agua y nadar. Cada vez que tengo oportunidad y estamos cerca del agua, aprovecho y nado. Todo lo que puedo, porque no estoy cerca de una alberca o cerca del mar o cerca de un río todo el tiempo, pero cuando puedo nado. Y en una ocasión, ya se los he contado, en mi juventud, cuando tenía 19 años, 20 años, cuando tenía 20 años, nos fuimos a Acapulco con mis amigos y me metí a nadar y estuve a punto de ahogarme. Literalmente. Estuve a punto de morir ahogado en el mar, en Acapulco, en la playa a pie de la cuesta. Estuve a punto de morir ahogado. Gracias a Dios no morí ahogado. Pero el momento fue muy traumático para mí. Durante algún tiempo tuve miedo de volverme a meter al mar. Hasta que un día mis hijos crecieron, porque íbamos al mar, íbamos allá a la playa de Tecolutla, donde están mis suegros. Entonces íbamos al mar y me decían mi cuñado y mis sobrinos, métase tío, métase. Y yo, no, gracias. Porque tenía miedo al mar. Porque estuve a punto de morir ahogado en un mar. Hasta que mis hijos empezaron a crecer. Y cuando mis hijos empezaron a crecer, ¿qué creen que querían hacer ellos? Nadar, meterse al mar. Pero el que les podía enseñar a nadar era yo, o soy yo, el que les enseñé a nadar, pero el que podía enseñarles a nadar en ese momento tenía miedo. Y yo le decía, no, aquí en la orilla, hijo, vente. ¿Y sabe qué hacía mejor? Agarraba de la casa de mi suegro y me llevaba una pala y una cubeta. Y entonces hacía un hoyote en la playa, pero hoyote era una alberca grandotota que les hacía yo, sacaba la arena y hacía una albercota y se la llenaba de agua. Le digo, aquí nada, hijo. ¿Por qué hacía eso? Porque yo no quería meterme al mar. Yo no quería meterme a nadar, yo tenía miedo al mar. Hasta que mi hijo mayor creció más y dice, papá, quiero meterme allá adentro. No, mi hijo, aquí en tu alberquita que te hice. Cada vez que íbamos a la playa yo ya sabía que tenía que llevar mi cubeta grande y mi pala para hacerle su alberca a mis hijos. Pero mi hijo quería meterse al mar y yo tenía miedo al mar. Y entonces yo decía, Señor, yo soy un buen nadador. Yo fui maestro de natación durante muchos años. Fui socorrista en una alberca, fui rescatista de una alberca. Y saqué a algunos que se andaban ahogando. Pero el que había sufrido el ahogamiento había sido yo. El que había padecido el miedo de ser ahogado había sido yo. El que tenía miedo al mar era yo. Y yo decía, Señor, no puede ser yo tan buen nadador que soy y mis hijos no saben nadar. ¿Y por qué no sabían nadar mis hijos? Porque yo tenía miedo. Porque quien me gobernaba era el miedo. Así es que un día estábamos en la playa y cuando volteo, mi hijo va hacia adentro del mar. Y empieza a caminar hacia adentro y yo le digo, David, ¿dónde te metas? Y parecía que no me oyó, parece que le dije, métete. Y de repente veo que iba para adentro. Tuve que vencer mi miedo. Y tuve que meterme al mar. Y entonces lo agarré, le di gracias a Dios por la vida de mi hijo, lo abracé y me empecé a meter con él hacia adentro del mar. Y empezamos a nadar. Y le enseñé a nadar. Y ahora mis hijos saben nadar. Yo creo que si tuviéramos una alberca más cercana y más accesible, todos los días se irían a nadar. ¿Qué es lo que te está impidiendo ser libre? ¿Qué sentimiento? ¿Qué emoción? ¿Qué circunstancia te está impidiendo poder experimentar la libertad con la que Cristo te hace libre? Porque Cristo quiere hacerte libre. Cristo quiere que tú seas libre. De todo. ¿Qué es lo que impide que lo seas?
¿Qué sentimiento impide que seas libre? Para poder ir más allá de tus límites, para poder ir más allá de tus fuerzas, de tus propios sentimientos. Y no solamente eso, hacer una diferencia en la siguiente generación. Hoy mis hijos no le tienen miedo al mar, ni yo tampoco. Pero ¿qué es lo que impide que seamos libres? ¿Qué es lo que todo el tiempo nos tiene asustados, enojados, celosos, lujuriosos, con odio en el corazón, con resentimiento en el corazón? El Señor dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús te liberta, no tendrías por qué estar sometido a un sentimiento. Y nos pone el ejemplo del perdón. Para que Dios te perdone, tú tienes que perdonar. El efecto que quieras ver en tu vida, tienes que hacerlo. Entonces, pastor, yo no quiero enojarme. Ok, perdona, libera, deja pasar. Pastor, yo no quiero maldecir con mi boca. Cambia las palabras. Está en nosotros hacer el cambio. No te sometas a ese sentimiento. No te entregues por completo a ese sentimiento. Hemos visto gente que se enoja tanto que se le olvida. Hemos visto a esposos pelear tan duro que se les olvida que los están viendo los hijos. ¿Cómo creen que van a crecer esos hijos? Ellos van a pensar que el matrimonio así es. Y entonces cuando en su matrimonio empiecen a haber problemas, van a decir: es normal. Mis papás se peleaban todo el tiempo. Es normal que nosotros nos peleemos. Pero lo que no nos damos cuenta es que ellos también se están sometiendo a esa esclavitud. Porque nosotros no les dimos, no entendimos que podíamos hacer la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que buscar y anhelar esa libertad con la que Cristo nos hace libres. Tenemos que desearla con todo el corazón y decir: yo quiero ser libre. Yo anhelo ser libre. Yo deseo ser libre. Quiero que mis hijos sean libres. De repente hay papás que se sorprenden por alguna actitud de los hijos. ¿Por qué mi hijo es así? Porque hay alguien, hay un patrón, hay alguien que lo está llevando a ser sometido de esa manera. Tenemos que buscar nosotros la libertad. Tenemos que encontrar la libertad. Por eso dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No podemos seguir poniendo de excusa diciendo: es que no puedo. No, sí puedes, tienes dominio propio. No te sometas a ese sentimiento, no te sometas a ese deseo. El mayor problema para una persona que tiene problemas con algún tipo de adicción es que cuando siente el deseo de esa adicción, ¿qué es lo que hace? Corre hacia donde está, ¿o no? Claro. ¿Por qué lo hace? Porque ya se sometió a ese sentimiento. Estoy leyendo un libro donde es un psicólogo el que escribe este libro y habla de las relaciones dañinas de pareja, de las relaciones de pareja que son tóxicas, que son dañinas. Y él dice: cuando estás con una persona con estas características, y él describe a la persona, no puedes cambiar a esa persona. No te quedes, huye de esa persona. Aléjate de esa persona. Es un peligro para tu vida. Cuando yo leí eso, yo dije: si los cristianos entendiéramos que lo que nos hace daño no lo enfrentamos, sino que nos alejamos de ello. Por eso el apóstol Santiago dice: sométete a Dios, apártate del mal. No dice: quédate a reprender al diablo, quédate a resistir a ver cuánto aguantas. Prueba tu fortaleza espiritual y aguanta ahí hasta que el demonio se vaya. No dice:
sométete a Dios, apártate del mal. Lo más lejos que puedas ir del mal, apártate. Si esto te está provocando un mal, aléjate de ahí. Guarda una distancia, no lo busques, no te acerques, no vayas tras él, aléjate. Sométete a Dios, apártate del mal, y dice claramente Santiago, y el diablo huirá de vosotros. El diablo, si algo le tiene miedo, es a alguien que tiene dominio propio. Es a alguien que tiene fe. Es a alguien que sabe quién es, y ustedes son hijos de Dios. Cuando tú sabes eso, dices, yo soy hijo de Dios, yo ya no soy un enojón. Porque luego hasta nos ponemos títulos, es que yo soy enojón, es que soy igualito a mi papá, es que así me enseñaron. No, no eres eso, eres un hijo de Dios. ¿Está conmigo? Debemos de experimentar la libertad con la que Cristo nos hace libres. Porque muchos esperan que la libertad con la que Cristo te haga libres es como una varita mágica que te toca y que te hace completamente libre. No, el efecto de esa libertad es que crees en Jesucristo y te apartas del mal. Y entonces eres verdaderamente libre. Amén. No se deje dominar. Que ninguna circunstancia, ninguna emoción, ningún sentimiento, ninguna dificultad, ninguna enfermedad se enseñoree de ti. Ninguna. ¿Ha visto personas con discapacidades? Bueno, hoy se dice capacidades diferentes, pero que tienen alguna discapacidad. ¿No les sorprende a aquellos que son prácticamente independientes, a pesar de su discapacidad? Acabo de ver a un piloto de autos de carreras que no puede mover sus piernas. Y es piloto de auto de carreras. Y uno dice, ¿cómo? Y además le falta la mano derecha. Y es piloto de auto de carreras. Dije, y le encanta ser piloto de auto de carreras. Y corre a altas velocidades. Y uno dice, ¿y cómo le hicieron? Bueno, pues le adaptaron en el volante las velocidades, la aceleración, los cambios, todo se lo adaptaron en el volante para su mano izquierda, y con lo que tiene de brazo de la mano derecha o del brazo derecho, se ayuda a manejar. Pero todo lo hace acá arriba, no usa los pies. Yo dije, qué padre que pueda hacer eso. Y yo digo, ¿por qué puede hacer eso? Porque no se sometió al pensamiento de que nunca más iba a volver a manejar un auto. ¿Cuál es el pensamiento que te está haciendo creer que no puedes? ¿Porque no tienes dinero? ¿Porque no tienes estudios? ¿Porque no tienes ya la edad? ¿Porque no tienes la fortaleza? ¿Porque no tienes la salud? ¿Porque nadie te apoya? ¿Qué es lo que está impidiendo que seas verdaderamente libre? Eso es a lo que no te debes de someter. Y tienes que someterte a Dios, que te dice, hijo, yo estoy contigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. ¿Por qué era Superman Pablo? No, porque no se dejaba dominar por esos pensamientos y esos sentimientos que le impedían ser libre. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude a experimentar la libertad con la que Cristo nos hace verdaderamente libres. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por tu presencia, por tu palabra, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú quieres que experimentemos la libertad. Ya no quieres que nos sometamos a esos pensamientos que nos hacen esclavos, a esos sentimientos que quieren gobernar nuestras vidas. Ya no quieres que nos entreguemos con ligereza para hacer lo que ellos dicen, sino quieres, Señor, que renunciemos a eso, que nos apartemos del mal, que nos sometamos a ti, y entonces podamos experimentar la libertad con la que tú nos haces verdaderamente libres. Ese es tu propósito, ese es tu plan, es tu diseño, que seamos verdaderamente libres, que no nos dejemos gobernar por nuestros sentimientos, que no nos dejemos gobernar por nuestras emociones. Tú nos haces verdaderamente libres. Por eso hoy nos rendimos a ti, Señor, y te entregamos nuestro corazón y nuestros pensamientos.
Y lo que hemos hecho mal y aquellas cosas a las que nos hemos sometido hoy, Señor, quedan atrás y renunciamos a ellas por completo para someternos a ti en el nombre de Cristo Jesús y acercarnos, Padre, a tu presencia. Queremos experimentar la libertad con la que Cristo nos hace verdaderamente libres. Ayúdanos, Señor, a experimentar esa libertad. Ayúdanos a vivir con esa alegría y ese júbilo, no siendo dominados por nuestras emociones ni por nuestras circunstancias, por más graves que sean y por más fuertes que parezcan, no nos sometemos a ellos. Tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hoy, Señor, apelamos a tu Espíritu y a tu palabra y a tu verdad para que podamos experimentar, Señor, en todo nuestro ser la libertad con la que nos haces verdaderamente libres. Para que no vivamos atados a relaciones enfermizas, a sentimientos dañinos, que no vivamos atados a nuestras circunstancias, que podamos despuntar a pesar de nuestras circunstancias, que podamos despegar e ir más lejos a pesar de nuestras circunstancias. No porque seamos superiores a nadie, sino porque el que es mayor que todos está en nosotros. Señor, ven y llena nuestro corazón y llena nuestras vidas y llena nuestros sentimientos y nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos experimentar esa libertad. Te lo pedimos, Padre, y creemos que así se ha hecho. Que cada día anhelemos este pensamiento, que cada día busquemos esta libertad. Que descubramos lo que nos detiene para renunciar a ello a través del dominio propio y podernos sujetar a tu espíritu y a tu voluntad para hacer, Señor, lo que mejor conviene. Verdaderamente libres. Libres de cualquier atadura, libres de cualquier opresión, libres de cualquier sentimiento. Tenemos dominio propio. Aún das libertad a nuestra mente y das libertad a nuestro entendimiento para que nuestra mente no se confunda y no haya de perturbación en nuestra cabeza, que podamos descubrirnos a nosotros mismos en el diseño que tú estableciste para nosotros. Que no haya esa confusión en nuestra mente, que no seamos sometidos de lo malo, sino al contrario, Señor, que podamos experimentar la libertad y hacer lo bueno. Que tengamos la capacidad de decidir con libertad, no con angustia, no gobernados por nuestros propios sentimientos, que nos hacen perdernos en un mar sin fin de confusión y de dolor en nuestra alma. Ya no más, ya no queremos eso en nuestras vidas. Que la tentación no se enseñoree de nosotros. Que el pecado no se enseñoree de nosotros. Que podamos decidir con libertad, Señor, lo que no queremos. Porque nadie nos obliga a hacer lo que no queremos. Pablo mismo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el mismo Pablo se responde a sí mismo, solo Dios. Solo Dios puede librarme. Y así es en nuestras vidas, Señor. Solo tú puedes darnos libertad aún de este cuerpo de muerte. Padre, porque somos tus hijos. Porque has pagado con tu vida, Señor Jesús, para darnos libertad. Has venido a pregonar libertad a los cautivos. Y hoy, Señor, es nuestro día de libertad. Hoy es el día en que tú vienes y tomas control de nuestra vida. Tú eres el Señor de nuestra vida. Tú eres el Señor de nuestro corazón. Eres el Señor de nuestro entendimiento. Eres Jesús, el Rey y Señor de nosotros. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti. Tú eres nuestro Señor. Ya no queremos ser esclavos del pecado. Ya no queremos ser esclavos de nuestras emociones. Ya no queremos ser esclavos de nuestras circunstancias. Somos hijos tuyos. Y los hijos permanecen en la casa de su Padre. Así hoy, Señor, trae esa libertad que nos hace verdaderamente libres. Otórganos esa libertad. Concédenos esa libertad, Señor. A nosotros que estamos aquí ahora, y a todos aquellos que escuchen este mensaje y esta oración, concede libertad para que te conozcan a ti. Oh Jesús, que te conozcan a ti como el Salvador y Redentor de sus vidas, como su libertador,
como aquel que entregó su vida para darnos libertad. Señor, las tinieblas no tienen autoridad ni dominio sobre nosotros. Trae libertad a nosotros, trae libertad a nuestra alma, a nuestro entendimiento. Gobierna, Señor, con poder y autoridad en nosotros. Que el dominio propio, que el Espíritu Santo que has puesto en nosotros, que nos da poder, amor y dominio propio, obre con toda libertad en nosotros para que nosotros podamos conducirnos conforme a tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre. Amén y amén.